Buenos días. Gracias a la organización por invitarme. Intentaré ser breve. Cambio climático y planeamiento. Primero un recordatorio. Todos lo sabemos, pero no podemos incidir en cambio climático si no tenemos en cuenta sobre todo la crisis de biodiversidad, que según muchos expertos va por delante de la crisis climática. Todos los esfuerzos que hagamos tienen que ser transversales. Recursos naturales, crisis de biodiversidad y crisis climática. Si abordamos solo la crisis climática, a veces estamos llegando a efectos contraproducentes. Biodiversidad en el planeta. Esta es una imagen de Ferrer y Ruiz, muy breve. La imagen clásica que tenemos a la izquierda era la imagen que teníamos de la vida en el planeta en la que los vertebrados eran la mayor parte de la biodiversidad en el mundo. Los estudios más actuales lo que nos vienen a decir es que el 70-75% de la biodiversidad en el planeta es microscópica y está en los suelos. Entonces, cuando hacemos planificación territorial, el elemento fundamental con el que trabajamos son los suelos, y a veces se nos olvida. No se trata solo de dónde colocamos las actividades humanas, sino cómo regulamos los suelos en los que vivimos para la futura vida en el planeta. Panel del clima de 2018, en relación con el cambio climático, lo que nos viene a decir, por un lado, es que más de un tercio de las emisiones mundiales tienen que ver con los usos del suelo de todo tipo, pero también nos dicen que los suelos vivos, los suelos que mantienen sus funciones ecosistémicas, tienen un importante papel de sumidero. No solo eso, sino que además también tienen una importante capacidad de retención de agua. Es decir, no es lo mismo un suelo vivo que mantiene todas sus funciones ecosistémicas que un suelo pues, que ha sido maltratado, contaminado, en las cuales sus funciones de albergar la vida, de ser sumidero de carbono y además su papel en la regulación hidrológica, en un contexto de cambio climático en el que nos vamos a contextos de sequías muy persistentes, puede ser muy importante. ¿Cómo afecta el planeamiento al suelo? Pues de muy diversas maneras, no me voy a extender, porque voy a ir a casos concretos. Sí quiero decir, en esta relación entre cambio climático y planeamiento, doy ya por hecho, y así se está viendo en casi todos los planeamientos, desde luego en todos los que me ha tocado a mí participar y en muchos en los que no he participado, que ya vamos a planteamientos urbanísticos donde el suelo es un recurso escaso, donde se desclasifican todos los suelos urbanizables. Digo todos, no algunos. Esto es lo que se está viendo ya en la nueva planificación y creo que es un ejemplo a seguir. Un caso concreto, Baquio. Baquio es un pueblo pequeño de la costa de Vizcaya. Constituye por sí solo casi una pequeña cuenca hidrográfica y es un pueblo además que ha sufrido un proceso urbanístico muy agresivo porque está muy vinculado a turismo de playa. Entonces, es un pueblo de 2.000 habitantes, 1.700 habitantes en invierno y casi 15.000 en verano. Inicia en el año 2016 una reflexión estratégica sobre su planeamiento general, un proceso intenso y muy transversal, y se ponen algunas líneas de trabajo. Una es recuperar la calidad de vida en el pueblo todo el año, reacoplarse con su territorio, porque está en un enclave privilegiado, pero está absolutamente rodeado de un monocultivo de eucalipto que en nada se parezca a un bosque, con todas las funciones biológicas muy degradadas. Y el tercer principio que se autoimpuso fue la autosuficiencia conectada, utilizar sus recursos por lo menos hasta donde sea posible. Luego, si hay que tirar de recursos externos, pues ya lo haremos, pero primero vamos a conocer nuestros recursos y autoabastecernos de ellos. ¿Qué surgió en el proceso participativo? Primero, una gran desafección con ese urbanismo tan agresivo, pero luego lo que surgió, y la ciudadanía lo tenía muy claro, es el riesgo de la población civil respecto al cambio climático. Toda esa corona forestal tan agresiva y luego una dinámica combinada de inundabilidad fluvial e inundabilidad marina hace que la imagen que veis arriba es como la gran mayoría del núcleo urbano pues está en gran riesgo de inundación tanto fluvial como marina y la combinación de ambas. ¿Por qué? Pues porque las actividades humanas se colocaron allá donde no debían. La primera línea está construida en una duna, todo el resto, la mitad norte del núcleo urbano está en una zona que era de marisma y el resto está en una zona que era una llanura aluvial. De esta preocupación y en paralelo a la reflexión del plan general salen líneas de trabajo distintas. Voy a contar dos casos concretos de manera muy breve, pero sí que tienen una cosa en común. Todas obedecían a un planteamiento transversal de las distintas problemáticas que se iban identificando. Todas trabajaban a dos velocidades, es decir, se iban actuando y haciendo cosas en el territorio a la vez que se planificaba, porque si hablamos de emergencia climática no tiene sentido tirarnos 5 años planificándose antes de empezar a actuar. Y todas las propuestas
estaban basadas en la planificación ciudadana y, bueno, tenían, como digo, este carácter transversal porque además la capacidad de inversión era muy baja, que era otro factor. O sea, las pocas cosas que se hicieran tenían que estar muy enfocadas a conseguir varios objetivos. El problema de la inundabilidad fluvial y marina combinada se desarrolló un convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña y con la Universidad del País Vasco de una serie de actuaciones clave. Las actuaciones pequeñas se han ido ejecutando sobre la marcha, pero hay una actuación de gran escala para el municipio, que es la que quiero contar ahora, que forma parte de un programa europeo hecho en colaboración con el Gobierno vasco y básicamente trata de esa gran problemática de inundabilidad que hay en el municipio. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, dos grandes parques que habían quedado en el centro del municipio, algunos de ellos sin urbanizar, fruto de promociones de estas agresivas, donde alguna de la promotora había quebrado. Había dos grandes espacios en el centro del municipio pues que habían quedado sin la urbanización suficiente. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es trabajar en deprimir esos dos grandes parques de manera que cuando hay una gran avenida puedan acumular todo el agua con elementos adaptados al agua. Esto va a ocurrir muy pocas veces al año, pero son dos grandes parques que van a poder absorber el agua, digamos, en esos periodos de avenida. Pero además cumple otras dos funciones, con lo cual, bueno, si veis la imagen anterior, hay muchas zonas urbanas que ya quedan preservadas de la inundación, o sea, protege de la inundación viviendas, comercios, etcétera. Además, una reconciliación de ese pueblo tan maltratado con su medio ambiente y su territorio, porque la naturaleza entra dentro del pueblo. De hecho, se va a crear una zona de marisma, porque va a entrar la influencia marina en una zona y la otra va a ser una zona de bosque inundable. Eso es una reconciliación con sus sistemas naturales. Y luego también una reconciliación de su ciudadanía, pues bueno, con su paisaje urbano cotidiano, porque van a ser espacios urbanos de calidad. Importante el concepto de que la adaptación al cambio climático no son las cosas esas que tenemos que hacer, que son un rollo porque viene esto del cambio climático, sino que a veces son la oportunidad de colocarnos bien en un territorio en que nos habíamos colocado muy mal. Yo creo que esto es importante. La problemática que tenemos con el litoral me la voy a saltar por ser breve, pero deciros que no hay nada previsto en protección de municipios costeros frente al mar, maretones, subida del nivel del mar, etcétera. Y voy a contar otro caso que me parece muy interesante. Baquio tiene un acuífero, un pequeño acuífero subfluvial, y históricamente se autoabastecía de agua en un porcentaje bastante importante. Luego entró en el Consorcio de Aguas, que es una asociación que hay en Euskadi, el Consorcio de Aguas de Vizcaya, que agrupa casi toda Vizcaya, y el planteamiento es centralizado, trayendo el agua desde los pantanos de Zadorra en Gasteiz, es decir, una cuenca pequeña y con mucho agua, como es la de Baquio, que además tiene un pequeño acuífero. El planteamiento que se le hace al Ayuntamiento, no, vamos a traer el agua desde Gasteiz, que es cuenca del Ebro, que además todos conocemos las problemáticas que tiene la cuenca del Ebro en algunos momentos. Entonces, bueno, desde este planteamiento de autosuficiencia conectada, el trabajo que está haciendo Baquio es, por ahora de investigaciones, nosotros tenemos un acuífero y queremos hasta donde podamos usar nuestro propio agua, por dos razones. Primero, porque no sabemos si en algún momento se nos va a cerrar el grifo. Y segundo, porque solo podemos proteger un recurso tan valioso como es el agua si lo conocemos de verdad. Tenemos que conocer cómo es nuestro acuífero, cómo se recarga, cuáles son los potenciales riesgos que tiene, cómo podemos entender toda esta cuenca para que podamos usar agua del acuífero sin vaciar los ríos ni los manantiales, etcétera. Entonces ahora estamos haciendo un plan de adaptación del cambio climático del acuífero, es decir, para poder a futuro trabajar con él. Y como políticas públicas, bueno, cada una de estas cosas que estoy contando tiene diversos reflejos en el planeamiento, pero va en paralelo. Como políticas públicas también, establecer las zonas de captaciones históricas para el abastecimiento de agua, para que establecer reservas de suelo donde el Ayuntamiento puede ir adquiriéndolas y desarrollar políticas públicas de gestión forestal, pero también de autoabastecimiento de agua a futuro. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Energía. Este es un trabajo del equipo de clave de Juan Requejo. Lo que quiero explicar con esto es cuando hacemos cualquier planificación, bien sea de un pequeño pueblo o de una gran región, y hablamos del cambio climático, es entender cómo están funcionando los flujos energéticos. Entonces, lo que veis a la izquierda son, digamos, los combustibles que se utilizan en un territorio. Como veis, casi todo es fósil. Esto es en un pequeño pueblito de Vizcaya. Lo que veis en naranja es la energía eléctrica, que como veis es una pequeña parte. Y lo que veis a la derecha son los consumos. Pues bueno, por ejemplo, si veis el residencial, es una muy pequeña parte del consumo energético de un territorio. Entonces es muy importante a veces saber las acciones que estamos haciendo, dónde se engloban y cuáles son los efectos. Mirad cómo es el transporte, por ejemplo. Entonces a veces nos creemos que por colocar unos paneles solares hemos hecho mucho y realmente no estamos teniendo esta visión de conjunto que nos permite medir
¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Entonces, esto es muy importante, esta imagen global de los flujos energéticos. Dos ejemplos pequeños en municipios de pequeño tamaño. Este sea un pequeño municipio de la costa de Vizcaya, analizando sus flujos energéticos, como tienen muy poca industria, vieron que el mayor gasto energético, bueno, junto con esa pequeña zona industrial que tienen, pero el mayor gasto energético que tenían era la depuración. Entonces se dieron cuenta que la manera más eficiente para reducir el consumo energético era reducir el caudal que llegaba a la depuradora. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que además surge de una línea de cambio climático, que es que en uno de los barrios hemos desarrollado una depuradora ecológico-pasiva, es decir, es un sistema autosuficiente que además va vinculado a la mejora de la biodiversidad de esa zona, pero los residuos de ese pequeño núcleo de Bedarona se autogestionan y el agua fluye en su territorio y además vuelve a la red de arroyos, etcétera, sin bajar a la depuradora principal, que es la que estaba siendo la que sigue siendo, porque se va a tratar de desarrollar en otros barrios. Otro ejemplo que viene relacionado con todo lo anterior, en el autoconsumo, el tema de las comunidades energéticas locales y siempre con esta visión transversal. Cualquier actuación en el territorio implica suelos vivos y bueno, he querido destacar esta porque me parece interesante también el tema de energías renovables sí, pero recursos y materiales renovables también. Por ejemplo, Vizcaya, que es absolutamente forestal, pues por ejemplo toda la base de este planteamiento de fotovoltaica está hecho con madera, que es un material que también es renovable. Y bueno, lo he contado tan rápido que hasta me va a sobrar tiempo, pero sí quería, para la reflexión posterior, pues bueno, destacar estas ideas, que si alguna de ellas os sirve, los suelos vivos como parte de la solución, la adaptación al cambio climático no es una faena que nos hace, sino es una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, el trabajo a varias velocidades, que es indispensable, la identificación de las actuaciones clave. Tenemos que mesurar muy bien, porque no tenemos recursos ilimitados, tenemos que medir muy bien lo que hacemos, para qué lo hacemos y qué efectos tiene, no hacer por hacer. Y luego, bueno, muy importante todo lo relacionado con los ciclos del agua. Se me ha olvidado mencionar que, claro, una vez que hemos detectado que el ciclo del agua es sobre todo en pequeñas poblaciones, uno de los elementos principales de su modelo energético, todas las políticas de ahorro de agua, de reutilización, pueden ser mucho más relevantes, por ejemplo, que algunas actuaciones, pues por ejemplo, que una cubierta solar. Hay pueblos en el que en el polideportivo ahorren con el agua de las duchas tienen mayor afección climática y ambiental que otras cuestiones que estamos más acostumbrados a ver. Entonces, bueno, no sé, como idea principal, abrir la mirada y entender las relaciones transversales entre los elementos con los que estamos trabajando. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención.